a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. El INEC informó que la pobreza por ingresos en el Ecuador bajó a 21.4% en diciembre de 2025, desde el 28% registrado en diciembre de 2024, y que la pobreza extrema cayó a 8.3%. El gobierno habla de un avance histórico. Hoy analizamos qué dicen realmente los datos y hasta dónde llega esa afirmación. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Daniel García, él es viceministro de Desarrollo Económico. Viceministro, qué gusto, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Te transmito también un saludo de nuestra ministra Zaida Rovira. Solo una pequeña corrección, yo no soy viceministro de Desarrollo Económico, sino viceministro estratégico y de regulación. Ok, viceministro estratégico, para no olvidarnos. Y de regulación. Y de regulación. Ya, ok. Bueno, conversando sobre este tema que según el gobierno, como decía yo, es un hito histórico en cuanto a reducción de pobreza. El gobierno lo ha presentado, esta caída, como algo importante en su gestión, ¿no? Desde una lectura técnica, ¿qué parte de ese mensaje está respaldado con los datos del INEC y qué parte es narrativa política? Porque muchos analistas dicen que más va por el lado de una narrativa política, la acomoda de las cifras. Sí, bueno, hemos escuchado estos argumentos de algunos... de algunas personas que dicen ser expertos en el tema. Sin embargo, es importante aclarar que esta cifra la saca el INEC de una encuesta, ¿no es cierto? La encuesta tiene unos parámetros técnicos que son de conocimiento público, donde varias instituciones públicas participan en las mesas técnicas previas a la ejecución de la encuesta y se revisan las variables que se van a consultar. Porque estamos hablando además de pobreza por ingresos y eso sí, también tiene un significado distinto. Sí, exactamente. Ahora, también es importante para desmontar esta narrativa revisar la proyección, ¿no? Y cómo ha ido cambiando o cómo ha ido bajando o cómo ha ido subiendo la pobreza por ingresos desde hace 18 años, por ejemplo. Entonces, ahí se desmonta la narrativa de tal vez es un dato que quieren manipular para hacer ver una cosa que no es. Ya. Entonces, porque, a ver, analicemos un poquito, porque la pobreza por ingresos entiendo yo que mide a una persona que si supera o no la línea monetaria, ¿no? Eso es lo que nos habían explicado algunos analistas. Podemos afirmar, porque creo que la pregunta clave aquí es si es que realmente el nivel de vida de los ecuatorianos mejoró o no mejoró. Sí, bueno, yo creo que ahí hay que aclarar un par de cosas, ¿no? La pobreza es un problema multidimensional, o sea, tiene muchos factores que la pueden generar, no solamente los económicos, pero esta que es la que se mide a través del nivel de ingreso, el INEC establece la línea, ¿no es cierto? La línea es técnicamente establecida en base al índice de precios al consumidor. Es una línea base que se viene alimentando desde el año 2006, es decir, no la estamos manipulando ahora para que nos diga algo diferente. Ya, pero ¿qué factor de ingreso tiene justamente esa línea? Para estar en pobreza tiene que haber un ingreso mensual de $56.64 y para pobreza extrema 31.92. Pues imagina, entonces, eso es bajísimo. Es bajísimo, es bajo. Si tus ingresos mensuales por persona, no de núcleo familiar, por persona es menos de 31.92, estás en pobreza extrema, y si es de menos de 56.64, estás en pobreza, que son categorías distintas, ¿no? Ahora, para nosotros lo importante es que se refleje que las decisiones que ha tomado el presidente en cuanto al tema, al campo económico, están surgiendo efecto, ¿no? Son decisiones seguras, son decisiones claves.
ha habido un crecimiento económico, ha habido un incremento del empleo adecuado, ha habido una estabilización de precios y por eso es que estos indicadores empiezan a notar cierta mejoría. ¿Pero ha habido realmente un incremento del empleo adecuado o es que hoy por hoy la gente está buscándose más hacia el empleo o está ubicándose por no tener más opciones en un empleo que no realmente es el empleo adecuado? Sí, los dos datos han crecido. Si me lo permites, por aquí, mira. Porque la informalidad también ha crecido. Sí. Todo, el empleo ha disminuido, la disminución del empleo pasó de 2.7 en 2024 a 2.6 en 2025, o sea, hay menos desempleo. El empleo adecuado pasó de 33% en 2024 a 37.1 en 2025. Entonces, sí hay unas variaciones. Evidentemente, hay un sector informal que crece. También hay que analizar y revisar qué es lo que nos está tratando de decir el mercado, ¿no? ¿Por qué esas personas no tienen un empleo adecuado? ¿Qué es lo que está faltándole al sector productivo para que integre a esas personas de manera permanente a un puesto de trabajo? Tal vez es muy caro, tal vez tienen unas barreras de salida muy elevadas. Entonces, eso no quiere decir que la economía no se mueve y que las personas tienen más ingresos, porque la empresa privada lo que hace es buscar las alternativas para contratar al personal sin adquirir la carga social, ¿no? De prestaciones y este tipo de cosas. Incluso la preocupación también en que si esos datos realmente sustentaban una mayor calidad de vida en los ecuatorianos era porque el mismo INEC había advertido que la variación frente al 2024 no era estadísticamente significativa, ¿no? Entonces, por eso creo que eso también había un poco debilitado el discurso oficial de la reducción sólida de la pobreza. Sí, ahí, y los estadísticos me entenderán mejor, nos vamos a la tendencia. Yo, de hecho, el dato con el que menos he comparado es con el 2024, pero si tú revisas la tendencia de pobreza desde, no sé, 2008, ha habido un comportamiento, ¿no? Entonces hay un momento donde baja, otro momento donde empieza a subir y otra vez donde se empieza a ver el declive, ¿no? Es a partir de las medidas que el presidente ha ido tomando. Pero ¿no cree que entonces somos muy optimistas? ¿Son cifras muy optimistas? ¿Y todavía nos falta mucho? Sí, evidentemente hay problemas estructurales que nosotros debemos resolver, evidentemente. Las cifras en realidad no son optimistas o pesimistas, las cifras son reales, datos no digamos duros. Pero claro, depende también en qué contexto las acomodas. Sí, sin duda alguna. Ahora, nosotros, mira, somos realistas en cuanto a estas cifras y en realidad nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Humano lo que nos interesa es la gente que está por debajo de esta cifra, ¿no es cierto? Porque ahí es donde entramos nosotros como ministerio. ¿Y cuál es el elemento más determinante según su análisis para ese sector? Ya, ahí hay un actor fundamental para nosotros que es la unidad de registro social. La unidad de registro social es quien determina a las personas que están en pobreza y en pobreza extrema, ¿no es cierto? Ya le dan un nombre, un número de cédula a esa persona y ese registro lo usamos nosotros ya sea para una protección social, para establecer un piso de protección social, ¿no es cierto? Donde en este piso de protección social tratamos de que esta persona cubra sus necesidades básicas. ¿A qué me refiero? Puede acceder a un bono de desarrollo humano, puede acceder a un bono de 1000 días, pero también puede ser beneficiario de nuestros servicios. Es decir, también puede acceder a un centro de desarrollo infantil, puede acceder a un centro de discapacidad. Ok, ahora, pero cuando el gobierno afirma que más personas salieron de la pobreza, ¿cree usted que esa es una comunicación correcta al dato que se refleja? Totalmente de acuerdo, porque estos son indicadores con fichas metodológicas y con métodos de cálculo que están internacionalmente normados. Entonces nosotros no podríamos, más allá
manipular más allá el dato. Y con las proyecciones que usted dice que es el análisis que se ha hecho justamente con esas proyecciones, ¿cómo ve que podríamos llegar a finales del 2026? ¿Cuál sería el pronóstico hacia dónde vamos en cuanto a reducción de pobreza? Bueno, proyecciones ahorita no tenemos, la encuesta acaba de salir. De hecho, el presidente sacó, creo que en diciembre o a finales de diciembre, una proyección con los datos ya de la encuesta. Al ser una encuesta no puedo proyectarte un dato a finales de 2026, pero vuelvo a insistir en el tema de la tendencia. Hay una tendencia que me marca que es hacia la baja. Evidentemente, la ejecución de nuestras políticas públicas van a seguir determinando cuánto disminuimos en pobreza. Yo le agradezco muchísimo. Entiendo que también han hablado mucho de que el país alcanza una tasa de pobreza más baja en 18 años durante el gobierno de Daniel Noboa. Ese era más o menos el eslogan, ¿no? De que en los últimos 18 años es la primera vez que alcanzamos una tasa tan positiva hacia la eliminación de la pobreza. Usted dice que es un tema que viene en proyección, o sea que vamos a ir bien. Esperemos que entonces en los próximos años, en tendencia, esa es la palabra, que en los próximos años podamos justamente tener esta visión mucho más clara, porque creo que es importante, como usted dice, hay que basarnos en los datos, pero también hay que basarnos en la realidad, ¿no? Y ese sentimiento de que estamos saliendo lo tenemos que sentir en el día a día también, ¿no? Y a veces se vuelve difícil cuando hay estos rangos tan pequeños. Y de hecho, para eso también está el Ministerio de Desarrollo Humano, ¿no? Porque pueden haber muchas personas que hoy en día están tratando de hacerlo, pero aún no lo logran. Y ahí entramos nosotros, como te decía, en la protección social, en el establecimiento de un piso, en la articulación de políticas públicas intersectoriales, no solo como Ministerio de Desarrollo Humano. Te pongo el ejemplo de la política pública para la reducción de la desnutrición crónica infantil. Esa es una política pública intersectorial, donde interviene no solo el Ministerio de Desarrollo Humano, interviene el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Registro Civil. Entonces, nosotros en esas políticas públicas abarcamos a estas mismas personas, ¿no? de las que estamos hablando, de las que no superan la línea de la pobreza. Ese es nuestro grupo objetivo. Entonces, ahí tú puedes ver donde nosotros trabajamos en esquemas de vacunación, en apego adecuado. O sea, cada cartera de Estado hace lo que le corresponde con el individuo, ¿no? Y esto es un factor fundamental para que él se desarrolle y sea autónomo, porque eso es lo que nosotros como gobierno también buscamos. El presidente lo ha hecho muchas veces. Nadie quiere depender de bonos ninguna y ayudas manera de un gobierno. La gente lo que busca es la autonomía financiera. Así Entonces, nosotros lo que debemos darles es el desarrollo, las posibilidades de desarrollo adecuado. Y en este caso, atándola al ejemplo que te acabo de dar, si tú tienes un desarrollo cognitivo, ¿no es cierto?, hasta los 2 años, eso te asegura que tú vas a tener pues un mejor desempeño en las aulas del nivel básico, de la educación intermedia y un posible acceso a la educación superior, cosa que no va a suceder si es que tú te mantienes en niveles de desnutrición crónica. Entonces, es un poco el ejemplo que te pongo, ¿no? O sea, la gente que ahorita no se sienta como yo no he salido de la pobreza, para eso están nuestras políticas públicas, ¿no? Para abrazarlos, poner este piso de protección social y permitirles que en el futuro salgan de esa condición. Sí, definitivamente la pobreza tiene varias aristas y todas hay que trabajarlas, ¿no? Y sobre todo una de ellas también es el tema de la inseguridad, que va muy de la mano de los sectores más vulnerables de nuestro país. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero yo sí quisiera invitarlo a seguir conversando de este tema, porque es importante que la gente conozca también qué se está haciendo para, en medio de la crisis que vivimos, ¿no? De inseguridad, podamos tener una visión hacia el futuro más positiva. Le agradezco muchísimo. Con todo gusto. Estuvo con nosotros Daniel García, él es viceministro estratégico y de regulación.